Regresamos a Argumentos, momento del análisis de nuestras entrevistas. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Diálogo y Paz, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchísimas gracias a ustedes, Rosa. Siempre contento de poder acompañarles. Veíamos allí imágenes en el Parlamento Nacional, la llegada del embajador de Colombia a Venezuela. Hay muchas expectativas en nuestro país respecto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre dos países, dos naciones hermanas. Un hecho muy positivo que se marca no solamente en lo económico, sino también en lo cultural, en lo social. En el caso de lo económico, que es quizás lo que le estamos poniendo mayor énfasis en este momento, se está hablando, el propio embajador Benedetti lo señaló, de una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares en un año de intercambio entre ambas naciones. Una cifra impresionante. El año pasado, por las veredas y las trochas, el comercio entre ambas naciones sumó, de acuerdo a estimaciones, unos 300 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de una multiplicación de los intercambios verdaderamente impresionante. Y el último año, que se dieron de manera natural, normal, antes que se rompieran las relaciones, estuvo en el orden de los 7.000 millones de dólares. De tal manera que esa cifra va a impactar positivamente en Venezuela, en Colombia, va a permitir a nuestros empresarios y comerciantes multiplicar su actividad, y yo estoy convencido que va a hacer que buena parte del parque productivo venezolano que está hoy en su utilización pueda entonces ocuparse más para atacar ese mercado tan importante como Colombia, además de que desde Colombia se nos abren otras oportunidades que hoy están en dificultad por el tema de las sanciones. Por ejemplo, ahora que menciona el tema de las sanciones, veíamos imágenes hace tan solo unas semanas atrás de encuentros de comerciantes, de empresarios en la zona fronteriza. Ya realizaban su primer encuentro sectores empresariales de nuestro país con sectores empresariales de Colombia y hablaban de esa reactivación tan necesaria, también del regreso de empresas colombianas a Venezuela que se habían ido del país y van a retornar. ¿En qué se traduce esto? ¿Qué beneficios puede tener para la población venezolana? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? ¿En qué nos benefician estas relaciones colombo-venezolanas para explicárselo a nuestra audiencia? En empleos de calidad, por una parte, porque ese intercambio se calcula de primera mano que pudiéramos estar hablando de unos 30.000 empleos directos que se van a generar alrededor de este intercambio comercial y muchos más desde el punto de vista indirecto. Se traduce también en oportunidades para empresarios y comerciantes venezolanos para colocar sus productos no solamente en Colombia, sino en el resto del continente, incluso fuera de nuestra frontera. Se traduce también en la oportunidad para el consumidor local de contar con una mayor oferta, venciendo también las restricciones que hay por el tema de las sanciones. Es también una gran oportunidad para que inversionistas colombianos empiecen a volcar otra vez sus capitales en Venezuela. Y finalmente, propuesto primero por los tachirenses, pero naturalmente, al decirlo el presidente de la República, adquiere mayor dimensión. Se está hablando incluso de una ley que permita crear una zona económica especial, un tema tan en boga, entre el estado Táchira y la zona fronteriza de Colombia. Esa es una propuesta original de los empresarios que creo incluso que lo comenté aquí contigo, que ellos habían planteado la posibilidad de que el aeropuerto de Cúcuta se convierta en un aeropuerto binacional. El presidente fue mucho más allá, diciendo que iba a plantearle al presidente Petro la posibilidad entonces de que se genere una zona económica especial con los estados fronterizos. De tal manera que estamos hablando de incremento exponencial del intercambio comercial, de nuevos empleos, de inversiones importantes y de oportunidades para los consumidores, pero también para los productores venezolanos. Ante esa propuesta del presidente Maduro de la zona económica especial entre ambas naciones en el área fronteriza, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo empiezan a trabajar en este sentido? Con la visita del embajador de Colombia al Parlamento, veíamos en las notas de prensa pues, que se esperaba ahora un encuentro entre los parlamentarios de ambas naciones, de Colombia y Venezuela, y esto podría ser propicio para conversar este tema, ¿no? De la zona económica especial, su implementación, una ley para que esta se incluya. Ese encuentro es inminente, ya se han producido algunos acercamientos informales, diputados venezolanos han estado asistiendo no solo al Congreso
colombianos en las últimas semanas, sino Sí, que también incluso participaron en el encuentro que propició Fede Cámaras y la sí. Cámara de Comercio de Cúcuta recientemente. De tal manera que ese es un siguiente paso. Lo que se refiere a la creación de esa zona económica especial, yo he analizado en detalle la ley que aprobamos en su oportunidad hace poco y que ha sido tan comentada, que aprobamos por unanimidad, y creo que no es necesario ni siquiera hacer una reforma parcial de esa ley, sino que por vía de un decreto el Ejecutivo Nacional puede bien crear esa zona económica especial en lo que se refiere Ok. al territorio venezolano, y correspondería naturalmente al Ejecutivo colombiano legislar una vez que su Congreso se pronuncie sobre esa materia. Pero el tema, insisto, es de fundamental importancia, y eso va mucho más allá de la región andina y de las regiones fronterizas. Se está hablando de un incremento de oportunidades que va a beneficiar a todos los venezolanos. Si la economía se fortalece, si es posible incrementar tan exponencialmente la actividad comercial, todos ganamos. Ahora que hablaba del tema del aeropuerto de Cúcuta, pues también hemos escuchado que las aerolíneas colombianas muy pronto pues reanudarán sus operaciones con Venezuela, que también abre las puertas al turismo colombiano, además del tema de las relaciones, de los intercambios aéreos que pues también son necesarios, tomando en cuenta de que hay una gran cantidad de colombianos en Venezuela y de venezolanos en Colombia, producto de la migración, ¿no? Tanto la que ocurrió años atrás de colombianos hacia Venezuela como la más reciente de venezolanos hacia Colombia. Dos naciones hermanas, y ahora el tema del turismo. Cuando veíamos los históricos de las cifras de turismo en Venezuela, uno de los principales países que ayudaban al turismo venezolano de fuera son los colombianos. Lo que se ha dicho es que tan temprano como el mes de octubre, es decir, ya deben reaperturarse los vuelos entre los dos países. Y fíjate que no digo los vuelos entre Bogotá y Maiquetía, porque entiendo que los permisos que se están tramitando hacen posible que esperemos vuelos desde las principales ciudades colombianas hasta las principales ciudades venezolanas. Estamos hablando de la posibilidad que en Maracaibo, en Barquisimeto, en Barcelona, en Por la Mar, obviamente, vuelen de manera directa, en Valencia, donde ya en una oportunidad lo hicieron, vuelen directamente distintas rutas colombianas, y que a la inversa estamos hablando de la posibilidad que más allá de Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otras ciudades, sean objeto de toques de aeronaves venezolanas. Va a tener un impacto positivísimo, más allá incluso del turismo, en el intercambio de los hombres de Intercambio, claro. negocio, que también es relevante. Pero esa frontera que nunca debió haber estado cerrada, dos pueblos hermanos que convivimos durante tantos años, hoy se convierte en un sinfín de oportunidades, reitero, para venezolanos y para colombianos. Hablaban también el embajador Benedetti de un medio de comunicación colombiano que él venía acá también a abogar para una reunión entre mandatarios, entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro. No mencionó esto el día de ayer en el Palacio de Miraflores. Quería saber si ustedes desde la Asamblea Nacional tenían algún conocimiento respecto a las gestiones que se podrían estar realizando para este encuentro presidencial. Lo que se ha dicho públicamente, lo que le ha dicho el propio embajador, es más, le puso fecha, así como yo acabo de señalar que Los se espera vuelos. que los vuelos sean para octubre, que reitero, es ya. El propio embajador señaló que estaba trabajando para un encuentro entre el presidente Maduro y el presidente Petro en la frontera colombo-venezolana, para más tardar en el mes de octubre. O sea que es inminente, es que es obligante además. Hay una serie de pasos que hay que dar, que no son fáciles, que no son complejos después de varios años de divorcio, pero que hoy son de inmediata realización. Está ya la designación y puesta en funciones de los dos embajadores, pero ahora se trata de las oficinas consulares, que también hay que reactivar. Lo acabas de señalar, los vuelos Sí. comerciales que tienen que abrirse, la apertura total del tráfico y del transporte terrestre en las fronteras, tal como funcionaba años atrás. Todos esos pasos se tienen que ir dando de manera acelerada, pero cuidando fundamentalmente temas de seguridad y garantizando la integración plena.
Diputado, hasta ahora nos corresponde ya hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir hablando de este tema tan importante para nuestro país, para ambas naciones, las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. También vamos a estar abordando otros temas de la actualidad política nacional y también en materia económica. Nuestras cuentas en redes sociales, ustedes las conocen. De hecho, ya veo que nos están escribiendo algunas preguntas para nuestro entrevistado de esta tarde, el diputado Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Diálogo y Paz. Sus preguntas las vamos a estar leyendo en el segmento siguiente, así que muy atentos. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos.